Isaías capítulo 19, verso 1 dice, profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entra en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Y de pronto aquí hay una profecía, y les decía la semana pasada que a partir del capítulo 13 en adelante vienen profecías sobre otras naciones enemigas del pueblo de Israel, ¿no? De 1 al 13 son profecías directamente para el pueblo de Israel o el reino de Judá, profecías muy fuertes, con mensajes muy fuertes de parte de Dios debido al pecado que ellos estaban practicando. Pero de aquí en adelante Isaías comienza a anunciar la profecía de otros pueblos, de otras naciones. ¿Con qué finalidad? Había una finalidad, había un sentido. ¿Qué es lo que sucedía? El pueblo de Israel, más allá de poner su confianza en Dios, en medio de las batallas, en medio de las guerras, invasiones que había, pero producto justamente de su idolatría, de su doble vida, muchas batallas ellos perdían, ¿no? Y a través de Isaías Dios los exhorta a que se arrepientan y consideren, ¿no? A Dios quien, eh, desde el capítulo 1, Dios les está llamando al arrepentimiento, pero cada uno de estos reyes se niega a voltear la mirada a Dios, sino muy por lo contrario, siguen adorando, dicen, los lugares altos, siguen de espaldas a Dios. Y es más, algunos de estos reyes comienzan a hacer alianzas con otras naciones. Algunos comienzan a tener temor de sus enemigos, como los asirios, por ejemplo. Entonces hubo un rey que quiso hacer alianza con los egipcios, con este imperio que años atrás, con este reino que años atrás, aproximadamente al tiempo de Isaías, debe ser unos 680 años atrás o 700 años atrás, los habían tenido como esclavos, ¿no? Que justo estamos viendo en Éxodo, ¿no? O sea, justamente los habían tenido como esclavos y ahora ellos, conociendo esa historia, al verse invadidos por el reino de asirio uh, en peligro, estaban queriendo hacer tratos o alianzas con otros pueblos como Egipto. De tal manera que Dios aquí trae una profecía sobre Egipto, pero para que lo sepa el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel sepa qué es lo que Dios va a hacer con Egipto. Y ciertamente dice que Egipto temblará delante de él y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Y si tú lees todo el capítulo, ciertamente Dios va a traer también juicio sobre Egipto y va a traer sobre Egipto, y te estoy diciendo, es tiempo después a las 10 plagas, todo lo que hemos visto, ¿no? 700 años después, o 680, 670 años después, está Isaías anunciando esto, ¿no? Diciendo, va a venir plagas, o digo, va a venir, Dios va a traer juicio sobre Egipto, ¿no? ¿Por qué lo hace Dios? Para que sepan que no hay necesidad de hacer alianza con el antiguo enemigo que los había subyugado como esclavos tiempo atrás. No había necesidad de que ellos hagan alianza porque igual Dios los iba a vencer, tanto a los egipcios como a los asirios. Entonces, tanto a su antiguo enemigo como a su nuevo enemigo, Dios los iba a vencer. Entonces, por eso trae esta profecía, ¿no? Entonces, es interesante. ¿Por qué? ¿Cómo se aplica esto a la vida del creyente, a nuestra vida? Nosotros, de alguna manera, de una manera figurativa, hemos dejado nuestro Egipto, hemos dejado las cosas del mundo. El Señor nos ha rescatado del mundo. Esas prácticas que hacíamos en el mundo, que nos esclavizaban y nos alejaban más de Dios, ya Cristo nos ha sacado de esa esclavitud. Pero a veces vienen aflicciones, vienen temores, vienen preocupaciones, vienen ajetreos, vienen situaciones que nos atemorizan y de pronto pasa por la mente del creyente querer volver a hacer las prácticas de antes, querer volver a hacer tratos bajo la mesa, por así decirlo, ¿no? Querer hacer cosas que practicábamos en el mundo. Y somos tentados a ello. Y el tentador va a estar ahí ofreciendo constantemente, ese Egipto espiritual va a estar constantemente diciendo, vuelve a mí, vuelve a mí. Yo te voy a sacar de esa angustia, de ese problema que estás pasando. Y vamos a ser tentados en ello. Y el Señor justamente nos está diciendo, a través de esta profecía, nos está hablando ahora a nosotros, era una profecía para aquel entonces,
pero la palabra es viva y eficaz y nos está diciendo, no hagas tratos con el mundo. No necesitas tomar atajos, no necesitas una solución práctica, como lo llama el mundo, ¿no? Haz esto y ya, ¿no? No es necesario. Sigue confiando en Dios a pesar de que quizás no veas una solución mañana, pero no dañes tu comunión con Dios simplemente por salir del momento difícil que puede estar pasando. Es que me vi en aprietos y por eso de pronto terminé haciendo tal o cual cosa. Recuerda, hacer tratos con nuestro pasado, con nuestro enemigo, con el mundo, va a dañar nuestra relación con Dios. ¿Cuánta razón tenía Pablo, Juan, cuando decían que qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ya no hay ninguna. Si somos amigos de Dios, debemos ser enemigos de las prácticas del mundo, ¿no? Entonces, esta profecía nos habla de ello y nos exhorta a que no seamos como el pueblo de Israel que estaba con esas intenciones. ¿Sabes por qué? Porque finalmente Dios es el que ha vencido, no el mundo. Dice que Él es el que ha vencido y Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, y de tal manera que no hagas tratos con el mundo, sino por lo contrario, sin el mundo tenemos aflicción, y es porque estamos en este mundo, confía en aquel que te ha rescatado de ese mundo, en aquel que te ha rescatado de esas prácticas. Confiemos, mis hermanos, porque Él dice, ha vencido al mundo. En Él hay victoria. Amén. Es interesante ver esto. En lo personal, a mí me ha hablado bastante. ¿Por qué? Porque siempre pasan pensamientos, dice, ¿no? Si no fuese pastor, si no fuese cristiano, quizás haría esto o aquello y viviría mucho de una manera más cómoda. Pasa por la mente. Pero a través de este devocional el Señor me dice, sigue confiando, sigue confiando, sigue confiando. No tomes atajos. Ni siquiera debemos de anhelar nuestro Egipto, ¿no? Como el pueblo de Israel anhelaba su Egipto, ¿no? Cuando veía en problemas, anhelaba volver a su Egipto. No, es un no negociable, ¿no? Entonces, tú dices, pero pastor, esta profecía fue traída para Israel, no para los cristianos. Déjame decirte que si tú lees toda la profecía, todo el capítulo 19, al final vas a ver que tanto los egipcios, los asirios, sí, dice, según la profecía, se van a unir y me van a adorar, dice. Y uno dice, pero eso no ocurrió, no, eso no ocurre. Sí, pero esta es una profecía que tiene un cumplimiento también a largo plazo. En Cristo, dice, gentiles, o sea, todo aquel que no es judío, que no es del pueblo de Israel, también hemos sido reconciliados en Cristo y ahora podemos adorar nosotros al Señor, porque nosotros éramos parte de este Egipto, nosotros éramos partes de este mundo, ¿no? O sea, no éramos el pueblo de Israel, pero en Cristo hemos sido reconciliados. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, del verso 3 en adelante, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban cerca? El pueblo de Israel. ¿Quiénes estaban lejos? Todos los demás pueblos estaban lejos, no conocían del Dios vivo. Pero el verso 18 dice de Efesios 2, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pedro también dice que Él nos ha sacado del reino de las tinieblas a la luz admirable. Así que, mis hermanos, no hay nada que envidiar al mundo. En Cristo hemos sido reconciliados y debemos de valorar esa comunión con Cristo. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna. Ya no hay por qué anhelar lo que el mundo solía darnos. ¿Por qué? Porque cuando anhelamos eso o cedemos a esa tentación,
lo que vamos a hacer es dañar nuestra comunión con Dios. Lo que vamos a hacer es decir, Dios, ¿sabes qué? Te estoy esperando demasiado y como no trajiste respuesta a mi problema, a mi angustia, entonces por eso prefiero volver a mi Egipto, por eso prefiero confiar en el mundo, por eso tomé este atajo y al final nos vamos a terminar revolcando nuevamente en el mundo y ese no es el anhelo de Dios. Amén. Dice que en Cristo ya hemos sido reconciliados. Que digan lo que digan de nuestra vieja vida, pero de nuestra nueva vida en Cristo tenemos que guardarla en santidad. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre bendito, yo te doy gracias, Señor.